Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que nos siguen a través del YouTube. Es nuestro deseo y oración al Dios Altísimo que pueda bendecir sus vidas a través del estudio de su Santa Palabra y de la aplicación que podemos hacer a nuestra propia experiencia. Antes de entrar a la Palabra del Señor para analizar algunos pasajes, quiero invitarles a que donde ustedes estén, si es posible, puedan inclinar sus rostros para hacer una oración. Amado Padre que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, el privilegio de poder estar en tu presencia y el privilegio de tener tu palabra con nosotros para a través de ella ser amonestados, ser redarguidos y ser animados por sus promesas. Queremos pedir la influencia de tu Santo Espíritu para comprender tu palabra, pero de manera especial la influencia de tu Espíritu en nuestra vida para vivir de acuerdo con ella. En esta hora queremos, al estudiar este importante tema de cómo ser vencedores en nuestra lucha contra el mal, queremos rogar que tú estés en nuestro medio y puedas bendecir a todos cuantos escuchan este tema. Son bendiciones que te pedimos agradecidos de que nos darás la respuesta, pues te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, quiero comenzar con ustedes a analizar en esta hora un pasaje muy hermoso que en realidad es una promesa encontrada en el libro de Jeremías. Quiero pedirles, los que pueden acompañarme en sus Biblias, al libro de Jeremías, el capítulo 9 y los versículos 23 y 24. Jeremías, el capítulo 9, los versículos 23 y 24. Dice así el 23. Así dice Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas el que hubiese de alabar, alábese en esto, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, dice Jehová. El versículo 23 le da un consejo a los sabios, a los valientes y a los ricos, y el consejo es que no se alaben en esas cosas que el Señor le ha dado. Pero el versículo 24 nos da un permiso que rara vez vamos a encontrar en las Escrituras, y es que podemos alabarnos. Si alguien tiene que alabarse, entonces puede alabarse en dos términos muy interesantes que son los que vamos a analizar en esta hora. La primera cosa que menciona es en entenderme, y la segunda es conocerme. Así que, ¿cómo es que podemos alabarnos en esas cosas? Y analizar las Escrituras, preguntar al Señor, ¿qué es conocerlo? Empecemos por conocerlo. Por lo general, la respuesta que encontramos acerca de qué es conocer a Dios son variadas. Al hacer la pregunta, he encontrado la respuesta de muchos de nuestros hermanos y amigos con los que estudiamos, y dicen, bueno, conocer a Dios es caminar con Él, o tener una relación como de amigos. Y bueno, muchas respuestas en torno al término conocer a Dios, pero es importante que nosotros a través de la Biblia sepamos en qué consiste, porque dicho sea de paso, al reiterarles que es una de las cosas donde tenemos permiso de alabarnos. ¿Qué es conocer a Dios? Bueno, una de las normas bíblicas, una de las normas al estudiar la palabra de Dios, es no ponerle nuestro criterio a las Escrituras, sino permitir que sea el Señor mismo quien a través de su palabra se explique y nos diga qué es conocerlo, qué implica conocerlo. ¿Qué es lo que estaba pensando Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo, al usar la palabra conocerme? ¿Será que para el escritor bíblico
tiene el mismo significado que para mí. Porque para nosotros conocer a alguien, yo afirmo conocer a alguien cuando tengo información acerca de él. Así que yo sé dónde vive, sé quién es su familia, sé qué trabajo está realizando, sé las actividades que más les gustan. Así que yo puedo afirmar, conozco a X personas. ¿Será lo mismo para Dios? ¿Conocer a Dios significa tener información acerca de Él? ¿O por el contrario, conocer a Dios va más allá del simple conocimiento informativo? Jesús le añadió un plus a esto que estamos estudiando. En el libro de San Juan, en el capítulo 17 y el versículo 3, Él dice, y esta es la vida eterna. Bueno, muy contrario quizá al entendimiento que el mundo cristiano tiene hoy de la expresión vida eterna. Para nosotros la vida eterna comienza en la segunda venida de Cristo y nos referimos básicamente a la existencia biológica ininterrumpida, pero la mayoría de las veces, yo podría afirmar el 90% de las veces que la Biblia usa la palabra vida eterna, por lo general no se está refiriendo en primera instancia al bio, a la existencia, sino que la vida eterna es un estado en el cual yo puedo entrar y puedo ser partícipe aún siendo biológicamente mortal. Jesús dijo en el versículo 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Así que es un concepto bastante extraño, quizá para nuestra comprensión, es decir, la vida eterna es conocer a Dios. Así que no puede referirse meramente a tener información acerca de Dios. Porque muchos en el pasado y en la actualidad hemos tenido información acerca de Dios, pero no garantiza que tengamos la vida eterna, tal como Jesús lo afirma. Ahora vamos a entrar en materia porque las Escrituras nos van a empezar a dilucidar qué es conocer a Dios. Y en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 3, a partir del versículo 5, leemos lo siguiente. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. El apóstol confía en que nosotros sabemos eso. Sabemos la misión de Cristo al venir a la tierra, que era para quitar nuestros pecados. Y la primera pregunta que como estudiantes de la Biblia nos hacemos es, ¿ha cumplido Jesús esa misión en mi vida? ¿Ha quitado mis pecados? Y dice el versículo, ¿sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados? Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Qué es conocer a Dios entonces, según las Escrituras? Es exactamente no pecar. Cada vez que la Biblia habla acerca de conocer a Dios, es en el sentido de tener victoria sobre cada uno de nuestros pecados. Conocer a Dios implica una experiencia de victoria sobre mis defectos de carácter. Conocer a Dios va más allá de la información y afecta la vida íntima de la persona, a fin de, por su gracia, vencer cada pecado conocido. Entonces, a esa instancia, quisiera preguntarle a usted que escucha, ¿usted conoce a Dios? ¿O usted tiene información acerca de Dios? Son dos cosas muy distintas. Ahora quiero mencionarles a lo largo de la Biblia el concepto oriental de la palabra conocer.
Porque para el concepto occidental, para nosotros conocer, como les decía al principio, es información. Pero en realidad, cuando el autor bíblico, inspirado por el Espíritu Santo, usaba esa palabra, tenía en mente algo más profundo. Y esa perla preciosa que está profunda y oculta en las Escrituras es la que le propongo que juntos encontremos para conocer si nosotros en esta generación hemos conocido realmente a Dios. Hay una cita muy hermosa en el Antiguo Testamento, en el libro de Samuel. En Primera de Samuel está la historia de un sacerdote llamado Elí. Para usted es familiar la historia de este hombre, y es conocido no por sus hazañas o porque haya glorificado a Dios en su vida, sino que es conocido porque fue un padre indulgente y no pudo educar sus hijos a la manera de Dios. Sin embargo, sus hijos eran sacerdotes, y al tener ese oficio en el templo de Dios, por supuesto que tenían mucha información acerca de Dios. Tenían la información cómo debía presentarse las ofrendas. Tenían ellos en mente todos los requisitos que Dios pedía a los adoradores. Y la Biblia menciona que ellos eran maestros en Israel. Pero note lo que dice el escritor bíblico inspirado por el Espíritu Santo en el capítulo 2 de Primera de Samuel y el versículo 12. Mas los hijos de Elí eran hombres impíos. Y luego va a decir lo mismo de otra manera. Y no tenían conocimiento de Jehová. A la luz de lo que estamos estudiando, pareciera una contradicción que un par de sacerdotes no tuviesen conocimiento de Jehová. Pero el Espíritu Santo que inspiró la Escritura no se está refiriendo a la información que ellos podían tener de Jehová. Nos está mostrando que la impiedad es el resultado de no conocerlo experimentalmente. ¿Qué es conocerlo? Primera de Juan nos dijo: todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahora, lo siguiente que quiero hacer con usted en esta hora es analizar los ejemplos bíblicos de personas que sí conocieron al Señor. Personas que tenían información sobre Él, pero que no habían vencido los pecados secretos en sus vidas, los pecados acariciados y los pecados que lo estaban separando de Dios. A pesar de la información, el Señor tuvo que dárseles a conocer. Y nos interesa mucho saber cómo es que Dios se da a conocer. Porque cuando yo presento un amigo a otro amigo, entonces yo digo: fulano, te presento aquí al otro sutano, y hay sonrisas, mi nombre, etcétera, se intercambia información y a partir de ahí ya se conocen. Pero cuando Dios se da a conocer, por lo general no hay sonrisas. Cuando un ser humano conoce al Señor, por lo general lo que hay es dolor, porque hay que sacrificar todos los ídolos. Conocer a Dios significa desprenderme de mis pecados para empezar una vida de victoria. Así que quiero mostrarles un ejemplo muy conocido para ustedes. Está en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan. En el capítulo 4 está la historia de la mujer del pozo. Es una historia familiar para muchos, porque relata la entrevista de Dios, de Jesús, con una mujer. Y la mujer era religiosa. La Biblia nos da algunos detalles para que nosotros podamos comprender qué estilo de vida llevaba esta mujer.
Y ella dice en el versículo 25, en su entrevista con Jesús, ella le dice: sé que el Mesías, llamado el Cristo, ha de venir. Noten la palabra que ella expresa, la primera palabra dice sé. La pregunta clave es, ¿de dónde ella sabía? Por supuesto que ella conocía o tenía información acerca del Mesías del Antiguo Testamento. Ella misma se llamó hija de Jacob. Por supuesto que asistía al culto en la montaña del Monte de las Bendiciones. Estaba preocupada en cuanto al lugar geográfico de la adoración. Ella preguntó a Jesús y le dijo: ¿dónde debemos adorar? Ustedes dicen que es en Jerusalén, nosotros decimos que es acá, en Samaria, en el monte que nosotros tenemos como la adoración. Al fin y al cabo, ¿dónde debo adorar? Noten que está preocupada por la adoración. Así que era religiosa. Tenía información del Mesías que vendría y del culto que debe rendirse a Dios. Pero Jesús identificó el problema de esa mujer. Y el versículo 10, el Evangelio según San Juan, el versículo 10, dice: respondiendo Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios. ¿Cuál era el problema de ella? No conocía el don de Dios. Si conocieras el don de Dios, tú le estarías pidiendo a Él el agua de la vida. Pero claro, no estás pidiendo el agua de la vida porque no conoces el don de Dios. Por lo tanto, al no conocer el don de Dios, tampoco conocía en experiencia qué era tener el agua. Ahora Jesús identifica el problema. Y como era de esperar, Jesús va a proceder ahora a darse a conocer. Primero le dijo: tú no conoces el don de Dios, por lo tanto, la tarea que Jesús le corresponde ahora es darse a conocer. Y Él se va a presentar. Y es muy interesante ver la forma como Jesús se da a conocer a esa mujer. Porque quizá en esencia también es la misma forma como va a darse a conocer a usted y a mí. En esta hora estamos estudiando y analizando si realmente lo que he tenido hasta aquí ha sido una información acerca de Él, o si lo que estoy viviendo de manera cotidiana es un conocimiento experimental de Él. Y entonces Jesús le dice: bueno, voy a darte el agua, pero no quiero darte el agua solo a ti, ve por tu marido. Ella contesta: Señor, no tengo marido. Y Jesús le dice: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Y entonces la mujer se da cuenta que Jesús conoce lo íntimo de su ser. Y esa es la forma como Jesús se da a conocer. Cuando Él se da a conocer, cuando Él nos da el agua, en contraste y por consiguiente, usted también se conoce a sí mismo tal como es. Dios hace una revelación de su carácter para que su carácter refleje el nuestro y nosotros podamos ver qué es lo que tenemos ahí adentro. Y en términos más comunes, Jesús lo que hizo fue destapar sus ollas, destapar lo que tenía guardado, y se dio a conocer como el que realmente la conocía a ella más que lo que ella se conocía a sí misma. Conocer a Jesús implicaba abandonar la historia de los 5 maridos. Pero quizá eso no era lo más fuerte para ella, abandonar los 5 maridos. Porque quizá esa era la vida pasada que ella estaba guardando.
Creo que lo más fuerte para esa mujer era abandonar el sexto, el que Jesús le dijo: el que ahora tienes no es tu marido. El pecado que nosotros más amamos, el que en la actualidad nos priva de conocer a Dios, el que en la actualidad nos separa de Él, el pecado acariciado, el pecado guardado, es lo que el Señor destapa al momento de darse a conocer. Y por supuesto que debió ser una decisión muy dura para esa mujer dejar el sexto. Y entonces tenemos que preguntarnos ahora nosotros, ¿cuál será nuestro sexto? Quizá el Señor a mí no me diga que he tenido 5 esposas, porque eso no ha ocurrido. Pero quizá el pecado secreto de mi vida es otro. Quizá la debilidad que no he entregado al Señor es otra. Y por lo tanto, Él necesita darse a conocer. La Escritura menciona que la revelación más grande hecha a un pecador es la que Jesús hizo ese día en el pozo ante la mujer. Cuando Él le dijo: yo soy el que habla contigo, Él es. La Escritura dice que la mujer dejó el cántaro. Ustedes saben que por la emoción ella no dio agua a Jesús, se le olvidó que tenía sed. Dejó el cántaro. La inspiración dice que juntamente con el cántaro, ella dejó también su vida pasada. Juntamente con el cántaro, ella dejó el sexto. Y ninguno de nosotros duda que a partir de ese momento la mujer del pozo fue una mujer distinta. En la Escritura eso se le llama nacer de nuevo. Conocer a Dios entonces es un sinónimo de nueva vida. Junto con el cántaro dejó su historia pasada y junto con el cántaro entregó al Señor el sexto, el último pecado de su vida, y recibió de Cristo el agua de vida y fue a compartirlo con sus conciudadanos. Y noten ustedes cómo termina esa historia. La evidencia más inequívoca que tenemos que esa mujer conoció al Señor está en la vida, en el testimonio que ella daba. Y esa historia concluye en el versículo 39. Diciendo: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, por la palabra de la mujer que testificaba diciendo, anoten el sermón ahora, me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Cómo se presentó Jesús ante ella? Revelándole todo lo que ella había hecho y cuáles eran los pecados que debía abandonar. Yo quiero preguntarle a usted, y tengo que hacerme la misma pregunta a mí: ¿se ha revelado Jesús a su vida? ¿Se ha dado a conocer? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Se ha dado cuenta usted cuál es su sexto? 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es. Y el que ahora tienes es el que se está interponiendo entre usted y la verdadera santidad. El pecado que ahora tienes es el que se interpone entre usted y Dios. Y al Jesús darse a conocer, entonces, por consiguiente, viene la victoria y el abandono sobre el pecado. Ahora, las Escrituras mencionan sin fin de ejemplos de individuos que conocieron a Dios,
Pero también tenemos ejemplos tristes de personas que tuvieron información acerca de Dios, pero que nunca pudieron vencer sus pecados y por lo tanto estarán afuera, y eso es lo más triste, y que quiera el Señor que no sea ni su experiencia ni la mía. Quiero mencionarles la historia de alguien que usted conoce muy bien, y es Judas, quien estuvo 3 años por lo menos con Cristo. Yo quiero preguntarles, ¿usted cree que Judas tenía información acerca de Jesús? Oh, por supuesto que sí. Hasta era un hombre de confianza en el grupo, porque era el tesorero de Cristo. Así que había intercambio de información entre el tesorero y Jesús. Conocía Judas los lugares donde Jesús le gustaba retraerse y la oración. Conocía Judas dónde vivía Jesús. Conocía Judas los amigos de Jesús. Conocía Judas los gustos de Jesús. Por supuesto que sí. Tenía mucha información. ¿Lo conocía? Según lo que estamos viendo, no. A pesar de que Jesús le dio muchas oportunidades, Jesús intentó revelarse a Judas. Judas se conformó con la información. Y según Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, leemos lo siguiente acerca de ese discípulo. Hablando de la última cena, dice en el versículo 2, San Juan 13 y el versículo 2, y cuando terminó la cena, el diablo, habiendo ya puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, que le entregase. Ahora noten que este es un discípulo que está con Jesús 3 años. Es un discípulo que ha escuchado las palabras de Jesús y las enseñanzas más preciosas que el oído mortal ha podido escuchar. Tenía bastante información acerca del cristianismo. Y sin embargo, ¿quién tenía acceso a su corazón? Dice, el diablo había puesto en su corazón. La información no garantiza que su corazón es de Dios. La ceremonia no garantiza que su corazón ha sido transformado y que Dios es el huésped principal. Conocer a Dios garantiza que Él está en el corazón convertido y transformado. Judas se perdió por un pecado acariciado. No abandonó el sexto. No abandonó el sexto. El que ahora tienes es el que impide la victoria. Jesús le dio muchas oportunidades para vencer el sexto. Pero el triste final de Judas nos muestra cuán insuficiente es la teoría para transformar la vida. Y al fin el pecado que no fue vencido causó la ruina eterna de un hombre. ¿Cuánta información usted tiene? Sin duda que mucha. La Biblia menciona el ejemplo de Nicodemos. Cuando él se presentó ante Jesús dijo, sabemos, y cuando él decía sabemos, estaba hablando en nombre de los otros 69, pues él era parte de los 70. Él dijo, sabemos que has venido de Dios, pues nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús le dijo, lo que tú sabes no te alcanza para entrar al reino de Dios. Jesús lo llamó, si tú siendo maestro de Israel. Así que, ¿cuáles son las características principales de un maestro? ¿Tiene o no tiene información un maestro? No, pero por supuesto, tiene mucha información. Y Jesús le dijo, esa información no te alcanza